Imaginen por un momento que la historia más famosa de todos los tiempos es, en realidad, una de las más incomprendidas. Nos han contado la historia de un niño rey, una tumba dorada y una maldición mítica. Pero si les dijera que la tumba de Tutankamón no fue un hallazgo, sino el último aliento de una búsqueda que estaba muriendo. El acto final de un drama de 25 años, una obsesión al borde de la bancarrota. Este no es un cuento sobre un faraón. Es un relato sobre la desesperación, la terquedad y una apuesta que no tenía sentido. Para entenderlo, tenemos que ir al lugar donde todo empezó, el Valle de los Reyes, en el corazón del antiguo Egipto. A finales de 1922, este valle era un lugar agotado. Durante décadas, los mejores arqueólogos del mundo habían desenterrado, excavado y explorado cada rincón. Habían encontrado docenas de tumbas, pero la del faraón Tutankamón, a pesar de las leyendas que circulaban, seguía siendo un fantasma. Los expertos lo daban por perdido. Creían que su tumba había sido saqueada, destruida o que simplemente no existía. Pero un hombre se negó a aceptarlo. Un hombre llamado Howard Carter. Había pasado un cuarto de siglo en este lugar, bajo el sol abrasador, con una sola obsesión: encontrar lo que nadie más creía que estaba allí. Su obsesión no era un cuento de hadas, era un grito en la oscuridad, una convicción tan profunda que rozaba la locura. Su financiador, Lord Carnarvon, le había dado un ultimátum: esta era su última temporada. Si no encontraba nada, la excavación terminaría. Imaginen la presión. Estaban a punto de renunciar a la búsqueda más famosa de la historia. Pero, a veces, la historia tiene sus propias ideas. Y en el último de los momentos, el universo pareció conspirar para reescribir la leyenda. El equipo de Carter estaba excavando debajo de una antigua cabaña de trabajadores, un lugar que nadie había considerado importante. Un lugar que había sido ignorado durante siglos. Un lugar donde, a primera vista, no había nada. Pero justo allí, un trabajador tropezó con un escalón. Un escalón de piedra que no pertenecía al paisaje natural. Era el primero de los 16 escalones que descendían a las entrañas de la tierra. La tumba que se había dado por perdida, el misterio que había burlado a todos los buscadores, estaba allí, bajo sus pies, escondida a plena vista. Pero, y aquí viene lo más increíble, este no era el final. Era solo el principio de una serie de revelaciones, de secretos que el tiempo había guardado. La tumba de Tutankamón no solo nos abriría una puerta al pasado, nos abriría una ventana a una historia humana que nadie había contado. A los secretos de un faraón niño y las intrigas de una de las cortes más poderosas de la historia. Para descubrir esos secretos conmigo, asegúrense de dejar su me gusta y de suscribirse. El eco de ese primer escalón debió haber resonado en la mente de Howard Carter como una melodía que había esperado escuchar durante 25 años. 25 años de polvo, de sol implacable, de fracasos y de la condescendencia de sus colegas que lo consideraban un soñador, un fracasado. Pero ahora, ese escalón era la prueba, el primer signo tangible de que su creencia, su obstinada fe en lo que parecía imposible, no era una locura. Para entender la magnitud de este momento, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en la historia personal de Carter. No era un académico. No tenía un título universitario. Su carrera comenzó con pinceles y cuadernos de dibujo, documentando hallazgos para otros arqueólogos. Era un artista de la precisión, un detallista obsesivo. Esta falta de credenciales académicas fue un lastre que llevó toda su vida, una marca que sus críticos siempre le recordaban. Pero al mismo tiempo, fue su mayor fortaleza. Mientras otros buscaban la fama y los grandes tesoros, Carter se obsesionó con la meticulosidad, con el proceso, con el mapa. Su sueño no era solo encontrar una tumba, sino entenderla por completo. Su patrón, Lord Carnarvon, era un aristócrata excéntrico, un hombre rico que había llegado a Egipto en busca de aventura y, sobre todo, de un hobby que lo ayudara a pasar el tiempo y mejorar su salud. Al principio, la relación entre ambos era la de un mecenas y su empleado. Carnarvon proporcionaba los fondos, y Carter, con su experiencia, hacía el trabajo sucio. Pero con el paso del tiempo, la relación se transformó. Carnarvon, fascinado por la pasión de Carter, se convirtió en un creyente. Sin embargo, los años pasaban y las excavaciones no arrojaban nada significativo. El Valle de los Reyes, ese cementerio de faraones, parecía haber entregado todos sus secretos. En 1922, Carnarvon había llegado a su límite. La Gran Guerra había afectado su fortuna, y los resultados nulos de la excavación eran un gasto insostenible.
Le dio a Carter un ultimátum, una temporada más, y luego se acabó. Y fue precisamente en ese momento, cuando la esperanza estaba a punto de desvanecerse, cuando Carter hizo su apuesta final. Regresó al Valle de los Reyes, a un área que se había pasado por alto, que se había usado como campamento para los trabajadores. Era una zona improbable, que nadie más hubiera considerado digna de una excavación. Pero la mente de Carter, metódica y obsesiva, lo guió. Había una teoría, un hilo de lógica que lo llevó a creer que si la tumba de Tutankamón existía, debía estar en un lugar que había sido, deliberadamente, pasado por alto. Un lugar que había sido cubierto por la suciedad y los escombros de otros proyectos, un lugar que había sido olvidado. Y así fue. El descubrimiento de ese primer escalón fue más que un simple hallazgo. Fue la validación de la fe. La recompensa a 25 años de terquedad. Era el primer latido de un corazón que se creía muerto. Al seguir excavando, cada escalón revelado era un triunfo, una confirmación de que la historia de un faraón olvidado no era un mito. Era real. Y ahora que lo habían encontrado, el verdadero trabajo comenzaba. La tumba estaba allí, pero ¿qué había dentro? Y más importante aún, ¿por qué había sido tan difícil de encontrar? Las respuestas a estas preguntas nos llevarían por un camino aún más fascinante, lleno de puertas selladas, tesoros incalculables y, por supuesto, el inminente misterio de la maldición del faraón. El descubrimiento del primer escalón fue el clímax de una historia de perseverancia, pero también el inicio de un drama aún mayor. A primera vista, la situación parecía perfecta. Howard Carter había encontrado la tumba. Pero bajo la superficie, la realidad era mucho más compleja y precaria. La excavación era un pozo sin fondo de gastos, y la paciencia de Lord Carnarvon, su único mecenas, estaba agotada. Su ultimátum era claro y conciso: una temporada más y se acabó. La esperanza de encontrar algo significativo se había convertido en un susurro en medio de un grito de desesperación financiera. Carnarvon no era un simple patrocinador. Era un aristócrata de la vieja escuela, que veía la arqueología como una aventura romántica, una forma de sumergirse en la historia y escapar de la monotonía de la vida de un hombre rico. Pero incluso la aventura tiene un precio, y el de la excavación de Carter era exorbitante. Los años de excavaciones infructuosas habían erosionado su entusiasmo y su fortuna. El dinero se estaba agotando, y el sueño de Carter estaba a punto de desvanecerse en el desierto egipcio. La situación se tornó aún más tensa debido a la personalidad de ambos hombres. Carter era metódico, solitario, un hombre de campo que prefería la compañía del polvo y las herramientas a la de la alta sociedad. Carnarvon, en cambio, era un diplomático, un hombre de mundo, acostumbrado a negociar con reyes y a moverse en círculos donde el dinero era el lenguaje principal. Sus mundos eran opuestos, y la única cosa que los unía era un sueño compartido que, hasta ese momento, no había dado frutos. Cuando Carter le envió a Carnarvon el telegrama con la noticia del descubrimiento, no solo le estaba comunicando un hallazgo, le estaba pidiendo más tiempo, más dinero, otra oportunidad para demostrar que su obsesión no había sido en vano. El mensaje, breve y lleno de una urgencia contenida, decía: finalmente he hecho descubrimiento maravilloso en el valle. Magnífica tumba con sellos intactos. Esperando su llegada. Felicitaciones. Cada palabra estaba calculada para reavivar la chispa del interés de Carnarvon, para convencerlo de que el gasto de los últimos años no había sido en vano, que la recompensa estaba a la vuelta de la esquina. Y la estrategia funcionó. Carnarvon, al recibir el telegrama, entendió de inmediato la gravedad y el potencial del hallazgo. A pesar de las dudas y las presiones financieras, su espíritu aventurero se encendió. Canceló sus planes y, junto con su hija, se apresuró a Egipto. Su viaje no era solo para presenciar un descubrimiento, sino para reafirmar su compromiso con Carter y con la historia. El encuentro de ambos en el Valle de los Reyes, después de la noticia, fue un momento de una tensión y una emoción inmensas. La amistad se había puesto a prueba, pero la promesa de lo que estaba debajo de la tierra lo había salvado. Ahora, unidos de nuevo, estaban listos para enfrentar lo desconocido. Habían superado la fase de la desesperación. Ahora, enfrentaban la puerta sellada de la tumba de un faraón olvidado, listos para descubrir si la historia que les esperaba era la de un tesoro o la de un vacío. La última tumba estaba a punto de revelar sus secretos, y el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El aire en el Valle de los Reyes, normalmente un remanso de polvo y calor, estaba cargado de una expectativa eléctrica. Lord Carnarvon y su hija, Lady Evelyn,
se habían apresurado a la escena, y ahora, de pie junto a Howard Carter, contemplaban la escalofriante entrada a la tumba. Los 16 escalones que descendían hacia la oscuridad no eran solo piedra y arena, eran la materialización de una esperanza que había estado muerta durante siglos. Carter, con una mezcla de reverencia y urgencia, dirigió a su equipo. Habían excavado con cuidado, un escalón tras otro, liberando la antigua escalera de la tierra que la había escondido. Al llegar al final de la escalera, se encontraron con lo que Carter había anticipado, una puerta sellada. Pero esta no era una puerta cualquiera. Era una barrera de yeso, sellada con los emblemas de la necrópolis real, la representación de Anubis, el dios de los muertos, sobre los 9 prisioneros, un símbolo de la victoria de Egipto sobre sus enemigos. Pero un detalle llamó la atención de Carter: había un segundo sello. Un sello que no pertenecía al sello original de la tumba, sino que había sido aplicado después, lo que indicaba que la tumba había sido abierta y luego resellada. ¿Por qué? ¿Había sido profanada por ladrones de tumbas en la antigüedad? ¿O había sido abierta por los mismos sacerdotes egipcios para reponer los objetos que faltaban? La tensión era palpable. Los ojos de Carnarvon estaban fijos en la puerta. Se notaba la expectación en su rostro, la misma emoción que lo había llevado a invertir miles de libras en esta búsqueda. Carter, sin embargo, se mantuvo estoico, enfocado en el proceso. Con una calma que desmentía la urgencia de la situación, examinó los sellos, tomando notas, documentando cada grieta y cada detalle. No querían cometer un solo error. Este era el momento de la verdad, y no había vuelta atrás. Con sumo cuidado, el equipo de Carter comenzó a perforar un pequeño agujero en la parte superior de la puerta. Era un momento de silencio absoluto, roto solo por el sonido de las herramientas raspando el yeso. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, Carter insertó una vela para probar el aire, asegurándose de que no hubiera gases venenosos. Luego, con manos temblorosas, amplió el agujero lo suficiente como para asomarse. Las palabras de Carter en ese momento se convirtieron en la cita más famosa de la arqueología. Carnarvon, impaciente, preguntó: ¿puedes ver algo? Carter, con la voz ahogada por la emoción, solo pudo responder: sí, cosas maravillosas. Y en ese instante, el mundo de la arqueología, y el mundo en general, se detuvo. Lo que vio no fue la oscuridad ni el vacío, sino el brillo del oro que resplandecía en la penumbra. Estaba allí, el tesoro de un faraón olvidado, en el mismo estado en que había sido colocado hace más de 3000 años. El aire estaba lleno de un aura de misterio y el brillo de algo increíble. Pero este no era el final de la historia. El verdadero misterio apenas comenzaba. La tumba estaba sellada y escondida por una razón, y el tesoro que contenía era solo una pista de una historia mucho más grande y compleja. El momento en que Howard Carter pronunció esas palabras, cosas maravillosas, selló el destino de una tumba, un equipo y un mito. Pero antes de que pudieran entrar, antes de que el mundo pudiera ver el tesoro, tenían que superar el primer obstáculo, la puerta sellada de la cámara interior. El equipo de Carter y Lord Carnarvon, con una paciencia que contrastaba con la euforia del momento, se dispuso a desmantelar la puerta que había permanecido intacta por más de 3000 años. La puerta de yeso estaba sellada de una forma peculiar. No solo tenía los sellos del rey, sino que también tenía los sellos del sacerdote de la necrópolis, lo que significaba que era una tumba real. Sin embargo, lo que realmente intrigaba a Carter era el segundo sellado, el que se encontraba en la parte inferior de la puerta. Era el sello de la necrópolis, pero estaba puesto de una manera apresurada, como si la tumba hubiera sido abierta en algún momento, y luego, de forma precipitada, vuelta a sellar. Esta pequeña, pero crucial observación, lanzó una sombra de misterio sobre el hallazgo. ¿Quién había entrado en la tumba después de su sellado original? ¿Y por qué? Las leyendas de ladrones de tumbas son tan antiguas como las pirámides, pero el sello oficial de la necrópolis implicaba que había sido un acto sancionado, tal vez para reordenar los objetos funerarios que habían sido desordenados por algún evento, o para reponer algún objeto de valor que había sido robado. Pero el misterio del sellado de la puerta era solo el preludio del gran enigma. Había algo en el aire de la tumba que no podía ser explicado. En el momento en que abrieron la puerta, una serie de extraños eventos comenzaron a ocurrir. Un escorpión picó al canario de Carter, su mascota, y lo mató. Fue un evento tan extraño y tan específico, que no pudo ser ignorado. A partir de ese momento, la prensa, que ya estaba en un frenesí por la noticia del descubrimiento, comenzó a hablar de la maldición del faraón. Las historias se hicieron cada vez más extravagantes,
y el canario se convirtió en la primera víctima de una serie de muertes y desgracias que afectaron a los miembros de la expedición. A pesar de las advertencias, las leyendas y el miedo, Carter y Carnarvon siguieron adelante. No podían, y no querían, ser disuadidos por supersticiones. Su misión era científica, era histórica. Pero el canario, y los sellos extraños de la puerta, eran un recordatorio de que estaban entrando en un lugar sagrado, un lugar que había sido protegido por la magia y la historia. La tumba no era solo un tesoro, era un testamento de la vida y la muerte de un rey. Y la puerta que estaban a punto de cruzar, era la puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Al abrir esa puerta, estaban abriendo una caja de Pandora, liberando no solo un tesoro, sino también una historia llena de intrigas, misterios y, quizás, una maldición muy real. El momento que el mundo entero esperaba había llegado. La puerta exterior de la tumba de Tutankamón, sellada con los emblemas de la necrópolis real, había sido abierta. El equipo de Howard Carter, liderado por su curiosidad insaciable y su precisión metódica, se adentró en la penumbra. Lo que encontraron al otro lado no era el vacío de una tumba saqueada, ni el orden de un sepulcro intacto. Era el caos de un tesoro, una explosión de oro, joyas y objetos sagrados apilados unos sobre otros, como si hubieran sido lanzados al azar por un torrente de tiempo. La primera impresión era abrumadora. La cámara del tesoro, con sus 3000 años de oscuridad, se iluminó por la luz de las linternas y el aire se llenó con el aroma de la historia. Los objetos brillaban, reflejando el fulgor de la luz. Estatuas de dioses y faraones, carros de guerra desarmados, cofres de alabastro, camas funerarias de oro, un trono cubierto de incrustaciones de piedras preciosas, y el más icónico de todos, una máscara funeraria con el rostro de Tutankamón. No era solo un tesoro, era un museo en sí mismo. Pero el descubrimiento de Carter no fue una simple revelación de objetos. Fue una clase magistral de arqueología. A pesar de la euforia, Carter y su equipo se negaron a precipitarse. Sabían que cada objeto, cada detalle, contaba una historia. Y si los tocaban, la historia se perdería. Así que, con una paciencia que parecía inhumana, comenzaron a documentarlo todo. Crearon un mapa de la tumba, anotaron la posición de cada objeto, tomaron fotografías. Cada pieza fue meticulosamente catalogada y registrada. La tumba se convirtió en un laboratorio, y Carter, en el científico principal. El desorden del tesoro, sin embargo, era un misterio en sí mismo. A diferencia de otras tumbas, donde los objetos funerarios se colocaban en un orden preciso y ritual, la tumba de Tutankamón era un revoltijo. El carro de guerra estaba desarmado, los cofres estaban apilados, las estatuas estaban caídas. Era como si alguien hubiera entrado en un frenesí, o como si, en un momento de gran urgencia, la tumba hubiera sido sellada deprisa, sin tiempo para una disposición adecuada. Esta aparente falta de orden llevó a una de las teorías más fascinantes sobre el entierro de Tutankamón. ¿Fue su muerte tan repentina que no hubo tiempo para un entierro adecuado? ¿O había habido un intento de saqueo, que fue frustrado en el último momento? El tesoro, por lo tanto, no solo era una recompensa. Era una pista, un rompecabezas que necesitaba ser resuelto. Cada objeto era una pieza de un gran misterio. La máscara funeraria, con su expresión serena y eterna, contrastaba con el caos que la rodeaba. ¿Quién era este rey? ¿Por qué su tumba estaba tan desordenada? El tesoro de Tutankamón no era solo el final de un largo viaje, era el comienzo de una nueva aventura, un viaje a través de los secretos más profundos de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. El frenesí del descubrimiento había culminado en la cámara del tesoro, pero el verdadero corazón del misterio yacía en la cámara funeraria. Howard Carter y su equipo, después de meses de documentar los miles de objetos que abarrotaron la antecámara, finalmente se enfrentaron a la puerta de la última morada de Tutankamón. Esta puerta estaba sellada, al igual que la anterior, con los sellos del rey y de la necrópolis. Al abrirla, la vista fue asombrosa. En el centro de la cámara, dominando el espacio, se encontraba un inmenso santuario de madera dorada, que parecía un cofre de muñecas rusas, uno dentro del otro, protegiendo lo que había en el interior. El santuario exterior, con una altura de casi 3 metros, ocupaba casi toda la cámara. Estaba adornado con textos y escenas de los rituales funerarios del Libro de los Muertos. Era una obra de arte en sí misma, pero era solo la cubierta. El verdadero tesoro estaba escondido en su interior. Carter y su equipo se propusieron desmantelar este santuario, con la meticulosidad de un cirujano.
Sabían que un solo error podría destruir miles de años de historia. Desmontaron la estructura panel a panel, revelando un segundo santuario, más pequeño, pero igual de impresionante. Luego un tercero, y un cuarto. Cada capa revelaba más detalles, más secretos. Finalmente, después de semanas de trabajo, llegaron al objeto final, un sarcófago de cuarcita, una piedra dura y resistente. La tapa, decorada con imágenes de los dioses protectores, pesaba casi media tonelada. Con una grúa improvisada, el equipo de Carter, con el corazón en un puño, levantó la pesada tapa. Y allí, a la vista de todos, se encontraba el sarcófago de Tutankamón. Pero este no era un sarcófago común y corriente. Era una obra maestra, una pieza de arte, una oda a la vida y la muerte. Hecho de oro macizo, con incrustaciones de piedras semipreciosas, representaba a Tutankamón en su forma más divina, con los brazos cruzados sobre el pecho, sosteniendo los símbolos de su reinado. El sarcófago era una imagen de poder y serenidad. Pero algo no encajaba. La imagen del sarcófago, grande y robusta, contrastaba con la realidad de un rey que había muerto en su adolescencia. El sarcófago parecía haber sido hecho para un faraón mayor, un rey que había gobernado por más tiempo. ¿Había sido rehusado? ¿Se había preparado para otro faraón? Este enigma no era el único. Al abrir el sarcófago, se revelaron 3 ataúdes. El exterior, hecho de madera dorada, el segundo, de oro, y el interior, de oro macizo. El ataúd interior, el que contenía la momia de Tutankamón, pesaba más de 1,5 toneladas de oro puro. La pura cantidad de oro era alucinante. Pero lo que realmente impactó a Carter fue la momia de Tutankamón. Se encontraba en un estado de descomposición. No era una momia perfecta, como las de otros faraones. Parecía haber sido embalsamada de manera apresurada, sin el cuidado y la atención que se le daría a un faraón. El sarcófago de oro, con toda su magnificencia, contrastaba con la realidad humana de un entierro apresurado. Esto sugería que la muerte de Tutankamón fue inesperada, o que el entierro se realizó con una urgencia que no permitía una planificación meticulosa. El sarcófago de Tutankamón no era solo un contenedor para su cuerpo. Era una pieza de un rompecabezas, una pista que apuntaba a una historia de intrigas y misterio. Sugería que, a pesar de todo el esplendor, había algo oscuro, algo apurado, en la muerte y el entierro del faraón. El descubrimiento de un sarcófago de oro, una máscara de oro macizo y miles de tesoros nos llevó a creer que el faraón niño tuvo el más grandioso de los entierros. Pero si miramos más de cerca, más allá del brillo del oro, el hallazgo de Howard Carter revela una historia de caos, de prisa y de un entierro que no fue digno de un rey. La momia de Tutankamón, a diferencia de las de otros faraones, estaba en un estado lamentable. Los embalsamadores, por alguna razón desconocida, no habían realizado su trabajo con la meticulosidad que se esperaba para un faraón. El cuerpo del rey estaba cubierto de resina, y se encontraba en un estado de descomposición que sugería que el proceso de momificación se había hecho con una prisa alarmante. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un misterio mucho más grande, la muerte repentina del faraón. Cuando un faraón moría, el proceso funerario era un ritual de 70 días. Se planificaba con meses de antelación y cada detalle era crucial. El entierro de Tutankamón, sin embargo, parecía haber sido improvisado. Los embalsamadores habían intentado ocultar la podredumbre del cuerpo con una gran cantidad de resina, y la tumba, en lugar de ser un lugar de descanso digno, era una habitación abarrotada. Los objetos funerarios, en lugar de estar colocados de manera ceremonial, estaban apilados uno sobre otro, como si hubieran sido lanzados a la carrera. Este entierro precipitado nos dice mucho sobre las circunstancias de la muerte del faraón. Podría haber muerto de forma inesperada, quizás a causa de una enfermedad, o de forma repentina, como se sugiere en las teorías de asesinato. Pero la prisa en el entierro también podría indicar otra cosa. Podría haber habido una lucha por el poder, una intriga política, una revuelta, que obligó a la corte a enterrar al faraón lo más rápido posible. La corte egipcia, en los días de la muerte de Tutankamón, era un nido de serpientes. El general Horemheb, el verdadero poder detrás del trono, controlaba el ejército. El visir Ay, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, era el consejero más cercano del rey. La reina, Ankesenamón, era una mujer fuerte y valiente, pero vulnerable en un mundo de hombres poderosos. La muerte de Tutankamón significaba un cambio en el poder, y un entierro apresurado podría haber sido una forma de evitar un caos político y asegurar una sucesión rápida. El entierro de Tutankamón no fue un rito funerario.
Fue un acto político, una declaración, un mensaje. Nos dice que, a pesar de todo el oro y el esplendor, la vida del faraón no fue fácil, y su muerte no fue tranquila. El tesoro de Tutankamón no es solo un tesoro. Es un testimonio, una pista, un rompecabezas que nos invita a mirar más allá de la superficie y a descubrir los secretos que se esconden en la oscuridad de una tumba. El enigma de la muerte de Tutankamón ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante casi un siglo. El entierro apresurado, la condición de la momia y las extrañas circunstancias que rodearon su reinado, todo apuntaba a una muerte inesperada, quizás violenta. Pero, ¿cómo podemos saberlo? La respuesta llegó a través de una ciencia que Howard Carter ni siquiera podía imaginar: el análisis de ADN. En el 2007, un equipo de científicos dirigido por el Dr. Zahi Hawass, el entonces secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, realizó una serie de pruebas de ADN y tomografías computarizadas en la momia de Tutankamón. Los resultados fueron una revelación. Primero, las pruebas revelaron que Tutankamón no era un rey sano. Tenía un pie zambo, una deformidad que le impedía caminar sin ayuda. También sufría de malaria, una enfermedad que podría haber sido fatal en el antiguo Egipto. Pero lo más sorprendente fue el análisis de su ADN. El ADN reveló que Tutankamón era el hijo de Akenatón, el faraón hereje, y de una momia que se encontraba en una tumba cercana en el Valle de los Reyes. Lo que realmente asombró a los científicos fue que la momia de su madre no era Nefertiti, la famosa reina de Akenatón, sino una mujer que era la hermana de Akenatón. Esto significaba que los padres de Tutankamón eran hermanos, una práctica de incesto común en la realeza egipcia, pero que en este caso podría haber tenido graves consecuencias. El pie zambo de Tutankamón y otras enfermedades hereditarias podrían haber sido el resultado directo de la endogamia. Las pruebas también revelaron una serie de fracturas en la pierna de Tutankamón, que no se curaron antes de su muerte. Estas fracturas podrían haber sido la causa de su muerte, ya sea por una infección o por un accidente. Esto, junto con la malaria, sugiere que Tutankamón no era un rey fuerte y vigoroso, sino un joven enfermo y frágil. Pero el análisis de ADN no solo nos dio una idea de la salud de Tutankamón, sino que también nos ayudó a resolver un misterio que ha perseguido a la egiptología durante décadas. ¿Quién era la abuela de Tutankamón? La respuesta, según el análisis, era la reina Tille, la gran esposa real del faraón Amenhotep III. Esto significa que la familia de Tutankamón era una de las más influyentes de la dinastía. El análisis de ADN, lejos de resolver todos los misterios, nos abrió una nueva ventana a la vida de Tutankamón. Nos dio una imagen mucho más humana del faraón. No era solo un rey que reinó, sino un joven que luchó contra la enfermedad, un príncipe que vivió con las consecuencias de la endogamia. Su muerte, por lo tanto, no fue solo el fin de un reinado, sino también el fin de una vida llena de desafíos físicos. El análisis de ADN y las tomografías computarizadas nos dieron una nueva perspectiva sobre la salud de Tutankamón, sugiriendo que su muerte podría haber sido el resultado de una enfermedad o un accidente. Pero a pesar de estas evidencias, la teoría del asesinato se niega a morir. La idea de que el faraón niño fue traicionado y asesinado por su propia corte ha cautivado la imaginación de la gente durante décadas, y no es difícil entender por qué. La historia es tan convincente, tan llena de intrigas y de luchas de poder, que parece sacada de una película de Hollywood. La teoría del asesinato se basa en varias pistas que los teóricos de la conspiración han interpretado como evidencia. Una de las más importantes es el famoso agujero en el cráneo de Tutankamón. Cuando Carter examinó la momia por primera vez, notó un agujero en la base del cráneo. Esto llevó a muchos a creer que el rey había sido asesinado con un golpe en la cabeza. Sin embargo, un análisis posterior demostró que el agujero fue hecho después de la muerte, probablemente por los embalsamadores para extraer el cerebro. Pero a pesar de esta evidencia, la teoría del asesinato persistió. Otra pista es la supuesta conspiración en la corte de Tutankamón. Su reinado fue un periodo de gran agitación política. Su padre, Akenatón, había intentado imponer una nueva religión, el culto a un solo dios, Atón, lo que había causado un gran revuelo en la corte. Cuando Tutankamón subió al trono, revirtió las políticas de su padre y restauró la antigua religión, lo que lo puso en una posición de poder, pero también lo hizo vulnerable a las intrigas. En la corte, dos hombres luchaban por el poder, el visir Ay y el general Horemheb. Ambos eran ambiciosos y ambos tenían una gran influencia sobre el rey. Ay, en particular, es visto como el principal sospechoso. Era el consejero más cercano de Tutankamón y se casó con la reina Ankesenamón después de la muerte del faraón.
Este matrimonio, y el hecho de que Ai se convirtió en el próximo faraón, han sido interpretados por muchos como una evidencia de que Ai había planeado el asesinato de Tutankamón para apoderarse del trono. Sin embargo, no hay evidencia directa que lo demuestre. El matrimonio con la reina era una práctica común en la corte egipcia para legitimar el reinado de un nuevo faraón, y Ai, como visir, era el candidato más probable para el trono después de la muerte del faraón. El análisis de ADN y las tomografías computarizadas, que sugieren que Tutankamón murió de una combinación de enfermedades y una lesión en la pierna, parecen haber descartado la teoría del asesinato. Pero la historia es tan atractiva, tan llena de intrigas y de un destino trágico, que la gente se niega a aceptarlo. El asesinato de un joven rey por un traidor es mucho más interesante que una muerte por enfermedad. El mito del faraón asesinado es un testimonio de la fascinación humana por el drama y el misterio. El mito del asesinato de Tutankamón es una historia convincente, pero la verdad, como siempre, es mucho más compleja y mucho más interesante. Para desentrañar el verdadero misterio de la muerte del faraón, tenemos que mirar más allá de las tumbas y los tesoros, y adentrarnos en los polvorientos pasillos de la historia y los secretos que se guardan en el papiro de Horemheb. El papiro de Horemheb, descubierto en el siglo XIX, es un documento crucial para entender el turbulento reinado de Tutankamón. No es un papiro largo, ni tampoco es el más famoso, pero lo que contiene es una de las pistas más importantes para entender el final de la 18ª dinastía. El papiro es un informe oficial, una lista de cargos, que el general Horemheb, que se convertiría en el próximo faraón, presentó contra los funcionarios corruptos. Pero, ¿qué tiene que ver un informe de corrupción con la muerte de Tutankamón? La respuesta es simple: todo. El papiro nos dice que el Egipto en el que vivía Tutankamón era un lugar de caos y corrupción. Los sacerdotes, que habían perdido su poder durante el reinado de Akenatón, estaban hambrientos de venganza. Los funcionarios del gobierno, que habían sido privados de sus privilegios, estaban desesperados por recuperarlos. La corte de Tutankamón era un nido de serpientes, y el joven faraón, con su salud debilitada y su inexperiencia política, era el blanco perfecto. El papiro nos da un retrato de un faraón que no estaba en control de su propio gobierno. Estaba rodeado de gente que quería utilizarlo para su propio beneficio, para volver a las viejas costumbres, para restaurar el poder de los sacerdotes. El papiro nos cuenta que el joven faraón, a pesar de sus intentos de restaurar la antigua religión, no pudo controlar la corrupción. Nos cuenta que la gente, frustrada con el caos, clamaba por un líder fuerte. Y ese líder, según el papiro, era Horemheb. El papiro, por lo tanto, no nos cuenta la historia de un asesinato. Nos cuenta una historia mucho más profunda y mucho más trágica. Nos cuenta la historia de un faraón que, a pesar de sus buenas intenciones, no pudo controlar a su propia gente. Nos cuenta la historia de un joven que, a pesar de su linaje, no pudo gobernar. El papiro nos da la clave para entender por qué la muerte de Tutankamón fue un evento tan caótico y por qué su entierro fue tan precipitado. La muerte del faraón no fue solo la muerte de un rey. Fue el final de una era, el final de la 18ª dinastía. El papiro de Horemheb es la pista más clara que tenemos para entender lo que realmente pasó en los días de la muerte de Tutankamón. Nos dice que el faraón no fue víctima de un asesino solitario. Fue víctima de un sistema corrupto, de una lucha por el poder que estaba más allá de su control. Nos dice que la historia de la muerte de Tutankamón no es una historia de misterio y asesinato, sino una historia de intriga política y de un destino trágico. El reinado de Tutankamón, a pesar de durar solo 10 años, fue uno de los más turbulentos y cruciales en la historia de Egipto. Y para entenderlo, tenemos que volver a la sombra de su padre, el faraón Akenatón, una figura tan controvertida que su legado fue casi borrado de la historia. Akenatón no era un faraón común. Era un revolucionario, un hereje que se atrevió a desafiar a los dioses y a la tradición. En lugar de adorar a la multitud de deidades del panteón egipcio, Akenatón proclamó que solo había un dios, Atón, el disco solar. Abandonó la antigua capital de Tebas, un bastión de los sacerdotes de Amón, y construyó una nueva ciudad, Amarná, dedicada a su nuevo dios. Su reinado fue un periodo de radicalismo, un desafío directo al poder de los sacerdotes y a las creencias milenarias de su pueblo. Pero su reinado fue un fracaso. La gente no aceptó su nueva religión. Los sacerdotes se rebelaron en secreto. El pueblo, confundido y asustado, se aferró a sus viejos dioses. Cuando Akenatón murió, la revolución que había comenzado se derrumbó. Los sacerdotes de Amón, con el apoyo de la gente, se apresuraron a restaurar su poder.
Y en medio de este caos, un niño de solo 9 años, Tutankamón, subió al trono. El reinado de Tutankamón fue un acto de malabarismo político. Su principal objetivo era revertir las políticas de su padre y restaurar el poder de los sacerdotes de Amón. Cambió su nombre de Tutankatón a Tutankamón, un acto simbólico de su lealtad al viejo dios. Abrió los templos, restauró los cultos y devolvió a los sacerdotes sus privilegios. Su reinado fue una reconciliación, un intento de sanar las heridas que su padre había causado. Pero la sombra de Akenatón era larga. La gente recordaba el caos de su reinado, la persecución de los viejos dioses. Tutankamón, a pesar de sus esfuerzos, nunca pudo escapar por completo de su legado. Fue un faraón que tuvo que luchar por la legitimidad, un rey que tuvo que sanar un país roto. La tumba de Tutankamón es un testimonio de esta lucha. Los tesoros que contenían no eran solo objetos. Eran símbolos, mensajes. La tumba estaba llena de referencias a la antigua religión, un recordatorio de que Tutankamón había restaurado la fe. Pero también había objetos de la era de Amarná, un recuerdo de su padre. La tumba era un puente entre dos eras, un testamento del faraón que tuvo que reconciliar a un país dividido. El reinado de Tutankamón fue un drama humano, un relato de un joven que tuvo que cargar con el peso del legado de su padre. El fantasma de Akenatón, un faraón olvidado y odiado, influyó en cada decisión que Tutankamón tomó. La historia de Tutankamón no es solo la historia de un rey. Es la historia de un hijo que tuvo que limpiar el desorden de su padre y restaurar un país al borde de la guerra civil. El reinado de Tutankamón no solo fue moldeado por la sombra de su padre, Akenatón, sino también por la presencia de una de las figuras más enigmáticas y poderosas de la historia egipcia, la reina Nefertiti. Aunque no era la madre biológica de Tutankamón, su influencia en la corte de Amarná era inmensa. Su belleza legendaria y su papel como la gran esposa real de Akenatón la colocaban en el centro del poder. Pero, ¿dónde estaba Nefertiti en el momento en que Tutankamón subió al trono? ¿Y cuál fue su papel en la muerte de su esposo y el ascenso de su hijastro? La historia oficial nos dice que Nefertiti desapareció de los registros históricos unos años antes de la muerte de Akenatón. Pero el descubrimiento de algunas estatuas y artefactos sugiere una historia mucho más compleja. Algunos egiptólogos creen que Nefertiti no desapareció, sino que asumió un nuevo papel. Hay evidencia de que gobernó como faraón, con el nombre de Neferneferuatón, después de la muerte de su esposo. Esto la convertiría en una de las pocas mujeres en gobernar Egipto como faraón. Si esto es cierto, el papel de Nefertiti en el ascenso de Tutankamón es crucial. Ella, como faraón, habría sido la persona con el poder de nombrar al próximo rey. ¿Por qué, entonces, eligió a un niño enfermo? La respuesta podría estar en la política. Nefertiti, al igual que su esposo, era impopular. La gente quería volver a la antigua religión, y la única forma de hacerlo era poner a un faraón que fuera un símbolo de esa reconciliación. Tutankamón, con su nombre original de Tutankatón, era el candidato perfecto. Su nombre lo conectaba con su padre, pero su juventud lo hacía maleable, un peón en las manos de los poderosos. Nefertiti podría haberlo elegido precisamente porque era fácil de controlar. El hecho de que Ankesenamón, la hija de Akenatón y Nefertiti, se casara con Tutankamón también es significativo. El matrimonio entre hermanos era una forma de mantener la pureza de la línea real. Pero también era una forma de que Nefertiti mantuviera el control. Ankesenamón era su hija, y a través de ella, Nefertiti podría haber ejercido su influencia sobre el joven rey. La reina en la sombra no era una figura pasiva. Era una mujer poderosa, astuta y ambiciosa. Su desaparición de los registros es un misterio, pero su influencia en la corte de Tutankamón es indiscutible. Nefertiti es mucho más que una cara bonita en un busto. Es una figura de poder, una estratega, una mujer que, a pesar de las adversidades, luchó por mantener su legado y el de su esposo. Su historia, y la de Tutankamón, están entrelazadas de una manera que solo la intriga política puede explicar. El reinado de Tutankamón, aunque breve, no fue un vacío de poder. El joven rey, con su salud frágil y su falta de experiencia, era un títere en manos de dos hombres ambiciosos y despiadados, el visir Ay y el general Horemheb. Si bien la historia a menudo se centra en el misterio de la muerte del faraón, el verdadero drama se encuentra en la lucha por el poder entre estos dos titanes. Y para entender el final de la 18ª dinastía, tenemos que entender al arquitecto del poder, el general Horemheb. Horemheb no era un hombre de la realeza.
Era un plebeyo que ascendió en las filas del ejército hasta convertirse en comandante en jefe. Su poder no provenía del linaje, sino de su habilidad para la guerra y su astucia política. A diferencia de Ay, que era el consejero más cercano del rey y una figura de la corte, Horemheb tenía el apoyo del ejército, la fuerza más poderosa de Egipto. Era un hombre pragmático, que veía la debilidad del reinado de Tutankamón y la ambición de Ay. La historia del reinado de Tutankamón es, en realidad, un juego de ajedrez entre Ay y Horemheb. Ay, como visir, controlaba la burocracia, la administración del gobierno y la corte. Horemheb, como general, controlaba el ejército, la fuerza de seguridad y el poder militar. El joven rey, Tutankamón, era la pieza central, el rey en el tablero, que ambos querían controlar. La restauración de la antigua religión de Amón, por ejemplo, fue una decisión política, no una religiosa. Fue una forma de ganar el apoyo de los sacerdotes y del pueblo, que estaban cansados de la herejía de Akenatón. Ay, con su influencia sobre el rey, fue el artífice de esta decisión. Pero Horemheb, con su control sobre el ejército, fue quien se aseguró de que la decisión se llevara a cabo. La muerte de Tutankamón fue un punto de inflexión en esta lucha por el poder. La muerte del rey dejó un vacío de poder. Ay, al ser el visir y el consejero más cercano del rey, se apresuró a tomar el control. Se casó con la reina viuda, Ankesenamón, para legitimar su reinado. Pero Horemheb no se quedó de brazos cruzados. Se negó a reconocer a Ay como faraón. Sin embargo, no tenía el poder para derrocarlo de inmediato. En cambio, se retiró a su base militar, esperando su momento. La muerte de Ay, solo 4 años después de su ascenso al trono, fue la oportunidad que Horemheb había estado esperando. Con Ay fuera del camino, Horemheb se convirtió en faraón. Pero su reinado no fue una continuación de la dinastía. Horemheb fue un arquitecto de la historia, un hombre que borró los nombres de sus predecesores, Akenatón, Tutankamón y Ay, de los monumentos. Los consideraba herejes y usurpadores. Quería que la historia lo recordara como el salvador de Egipto, el hombre que restauró el orden y la justicia. La historia de Tutankamón, por lo tanto, no termina con la muerte del faraón. Termina con la victoria de Horemheb. El general, el arquitecto del poder, no solo se apoderó del trono, se apoderó de la historia. Borró a sus predecesores de los anales, y en el proceso, creó un misterio que ha fascinado a la gente durante siglos. La tumba de Tutankamón, escondida y olvidada, fue la única cosa que Horemheb no pudo destruir. Fue el único testimonio de un faraón que, a pesar de todo, se negó a ser borrado de la historia. El reinado de Tutankamón, aunque breve y eclipsado por el drama de su muerte, fue un punto de inflexión en la historia de Egipto. Y el catalizador de ese cambio fue la rebelión de los dioses. Para entender la magnitud de esta rebelión, tenemos que volver a la era de su padre, Akenatón, el faraón hereje, que había intentado imponer una nueva religión, el culto a un solo dios, Atón, el disco solar. El culto a Atón fue un desastre. La gente, acostumbrada a adorar a la multitud de dioses del panteón egipcio, no entendía ni aceptaba esta nueva fe. Los sacerdotes, que habían perdido su poder y su riqueza, estaban furiosos. La economía se estancó, el arte se volvió rígido, la vida cotidiana se paralizó. La herejía de Akenatón no solo era un desafío a la religión, era un desafío al orden social, a la tradición, a la identidad misma de Egipto. Cuando Akenatón murió, la gente clamaba por un cambio. Querían volver a sus viejos dioses, a sus viejas costumbres. Y el joven rey, Tutankamón, con solo 9 años, fue la herramienta perfecta para lograrlo. Su ascenso al trono no fue solo un cambio de rey. Fue una restauración, una rebelión de los dioses en el sentido más literal de la palabra. Tutankamón, con el apoyo de los sacerdotes y del pueblo, revirtió las políticas de su padre. Cambió su nombre de Tutankatón, que significaba imagen viviente de Atón, a Tutankamón, imagen viviente de Amón, el dios supremo del panteón egipcio. La restauración fue un proceso lento y meticuloso. Tutankamón y su corte reabrieron los templos de los viejos dioses. Los sacerdotes, que habían sido privados de sus privilegios, regresaron a sus puestos. Las estatuas de los viejos dioses, que habían sido destruidas por Akenatón, fueron restauradas. La capital, que había sido trasladada a Amarná, se devolvió a Tebas, el antiguo centro del poder religioso. La tumba de Tutankamón es un testimonio de esta restauración. Los tesoros que la llenaban no eran solo objetos de oro. Eran símbolos de la victoria. Las estatuas de los dioses,
las representaciones de los rituales funerarios, las inscripciones que hablaban de la gloria de Amón. Todo en la tumba era un recordatorio de que Tutankamón había restaurado la fe, había devuelto a Egipto a sus viejas costumbres. Pero la rebelión de los dioses no fue solo un acto religioso, fue un acto político. Al restaurar a los viejos dioses, Tutankamón no solo se ganó el apoyo de los sacerdotes, se ganó el apoyo del pueblo. Se legitimó a sí mismo como rey y se aseguró de que su reinado, a diferencia del de su padre, sería recordado como un periodo de paz y prosperidad. La historia de Tutankamón no es solo la historia de un faraón, es la historia de un país que se negó a ser borrado de la historia. Es la historia de una civilización que, a pesar de los intentos de un solo hombre de cambiarlo todo, se aferró a sus creencias, a sus tradiciones, a su identidad. La tumba de Tutankamón es un recordatorio de que, a veces, la historia no se hace con espadas o con ejércitos, sino con la fe de un pueblo y la voluntad de un rey. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón no fue solo un evento arqueológico, fue un fenómeno cultural global que resonó en todas las esferas de la sociedad. A diferencia de otros descubrimientos, que a menudo se quedaban en los círculos académicos, el hallazgo de Carter se convirtió en una noticia de primera plana en todo el mundo. El rey Tut, como lo apodó la prensa, se convirtió en una celebridad, un icono, un símbolo de la fascinación humana por el pasado. La tumba de Tutankamón, con sus miles de objetos de oro, revolucionó la egiptología. Hasta ese momento, los arqueólogos creían que la mayoría de las tumbas reales habían sido saqueadas en la antigüedad, y que no quedaba nada más que las momias y algunas reliquias dispersas. El hallazgo de la tumba de Tutankamón demostró que estaban equivocados. Por primera vez, los arqueólogos pudieron ver un entierro real en su totalidad, con todos sus tesoros intactos. Esto les dio una nueva perspectiva sobre las costumbres funerarias de los antiguos egipcios, su arte, su religión y su vida cotidiana. El impacto del descubrimiento no se limitó a la academia. El rey Tut se convirtió en una moda. El estilo egipcio, con sus motivos de loto, escarabajos y jeroglíficos, se apoderó del mundo de la moda, el arte y la arquitectura. El Art Deco, que ya estaba en su apogeo, se fusionó con los motivos egipcios para crear un estilo único y exótico. Los joyeros crearon réplicas de los collares y brazaletes de la tumba. Los diseñadores de ropa crearon vestidos con estampados de faraones y reinas. La fascinación por Egipto se apoderó del mundo, y la egiptomanía se convirtió en una fuerza cultural imparable. Pero el legado de la tumba de Tutankamón va mucho más allá de la moda. El descubrimiento cambió la forma en que los arqueólogos abordaban su trabajo. Howard Carter, con su meticulosidad y su paciencia, estableció un nuevo estándar para la arqueología. Su proceso de documentación y registro de cada objeto, de cada detalle, se convirtió en el modelo para las excavaciones futuras. Demostró que la arqueología no es solo la búsqueda de tesoros, sino también un trabajo científico, un proceso de recopilación de información y de reconstrucción de la historia. El legado de la tumba de Tutankamón es un testimonio del poder de la historia para capturar la imaginación humana. Nos recordó que el pasado no es solo una serie de fechas y nombres en un libro de texto. Es un lugar lleno de misterio, de aventura y de tesoros. Y el faraón niño, que había sido olvidado por la historia, se convirtió en una de las figuras más famosas de todos los tiempos. De todos los miles de objetos encontrados en la tumba de Tutankamón, ninguno ha capturado tanto la imaginación del mundo como su máscara funeraria. La máscara, hecha de oro macizo y con incrustaciones de piedras preciosas, es más que una simple pieza de arte. Es un símbolo, una imagen de poder y serenidad que ha llegado a definir la historia del antiguo Egipto. La máscara no fue un simple adorno, fue una parte crucial del proceso funerario egipcio. Los antiguos egipcios creían que el alma, o Bea, tenía que ser capaz de reconocer el cuerpo para poder regresar a él en la otra vida. La máscara, con su retrato idealizado del faraón, le daba al alma un rostro familiar, un punto de referencia. La máscara de Tutankamón, con su expresión serena y sus rasgos idealizados, estaba diseñada para guiar a su alma en su viaje al más allá. Pero la máscara no solo era un objeto religioso, era también un testamento del poder y la riqueza del faraón. Con un peso de más de 10 kilogramos de oro puro, la máscara era una de las piezas más valiosas de la tumba. Estaba adornada con lapislázuli, turquesa, cuarzo y obsidiana, y representaba a Tutankamón con la corona real, el ureo, la cobra sagrada, y el buitre, símbolos de su poder sobre el Alto y el Bajo Egipto. La máscara era un recordatorio de que, incluso en la muerte, el faraón seguía siendo un dios en la tierra. Sin embargo,
hay algo en la máscara que la hace aún más especial. El rostro de la máscara no es el rostro de Tutankamón. Los egiptólogos creen que la máscara, al igual que el sarcófago, fue hecha para otra persona, probablemente para la reina Nefertiti. La teoría se basa en una serie de detalles, como los agujeros en las orejas, una característica que se encuentra en las máscaras funerarias femeninas, pero no en las masculinas. Además, los cartuchos en la máscara que identifican a Tutankamón parecen haber sido alterados, lo que sugiere que el nombre del faraón fue añadido después. Si esta teoría es cierta, la máscara de Tutankamón es un testimonio de la prisa y el caos que rodearon su entierro. No hubo tiempo para crear una máscara para el joven rey, por lo que se rehusó una que ya estaba hecha, probablemente la de la reina. Esta pequeña, pero crucial, pieza de información nos da una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte del faraón. Nos dice que, a pesar de todo el esplendor, el entierro de Tutankamón fue un evento caótico, un acto político, un intento desesperado de la corte de lidiar con la muerte inesperada de su rey. La máscara de Tutankamón es mucho más que un tesoro. Es un misterio, una pista, un recordatorio de que la historia, a veces, se esconde a plena vista. Entre todos los misterios que rodean a la momia de Tutankamón, uno de los más extraños y menos discutidos es el de la ausencia de sus órganos internos. Cuando los embalsamadores momificaban un cuerpo, el proceso era meticuloso y se seguía un ritual estricto. Los órganos internos, a excepción del corazón, que se consideraba el centro de la inteligencia y las emociones, eran extraídos, deshidratados con natrón y colocados en recipientes especiales llamados vasos canopos. Estos vasos, con sus tapas con forma de las cabezas de los 4 hijos de Horus, eran una parte crucial del ajuar funerario, y se creía que protegerían los órganos del faraón en su viaje al más allá. Sin embargo, en la tumba de Tutankamón, se encontró una sorpresa: solo había una vasija. Y no solo eso, sino que los órganos del faraón no estaban en los vasos canopos, sino que se encontraban en el sarcófago, en un pequeño cofre de madera dorada. Este cofre, bellamente decorado, estaba en un compartimento especial en la base del sarcófago. Los órganos, envueltos en lino, estaban allí, pero en un estado de descomposición que sugería que no habían sido embalsamados de forma adecuada. Este hallazgo es un enigma que ha desconcertado a los egiptólogos durante años. ¿Por qué los órganos de Tutankamón no fueron embalsamados y colocados en los vasos canopos, como era la costumbre? ¿Por qué se encontraban en un cofre en el sarcófago, como si hubieran sido lanzados allí a la prisa? La respuesta a estas preguntas es incierta, pero nos da una nueva perspectiva sobre el entierro del faraón. Una teoría sugiere que el entierro de Tutankamón fue tan precipitado que no hubo tiempo para el proceso de embalsamamiento completo. Los embalsamadores, en su prisa, podrían haber extraído los órganos, pero no tuvieron tiempo para deshidratarlos y colocarlos en los vasos canopos. En su lugar, simplemente los envolvieron en lino y los colocaron en un cofre de madera, que luego se colocó en el sarcófago. Esta teoría se basa en la evidencia del entierro apresurado, la condición de la momia y el desorden de los objetos en la tumba. Otra teoría, mucho más controvertida, sugiere que los órganos de Tutankamón no se encontraron en los vasos canopos por una razón mucho más siniestra. Se cree que los órganos podrían haber sido extraídos para un ritual secreto, o que podrían haber sido robados por ladrones de tumbas en la antigüedad. Esta teoría es puramente especulativa y no hay evidencia directa que la apoye. Sin embargo, la idea de un robo ritual o de un acto de traición añade una capa de misterio a la historia del faraón. El misterio de los órganos de Tutankamón es un recordatorio de que, a pesar de todo el esplendor de su tumba, hay secretos que la historia aún no ha revelado. Es un testimonio de que la muerte del faraón no fue un evento ordinario, sino un suceso que sigue siendo un rompecabezas para los arqueólogos y los historiadores. La maldición del faraón es un término que ha sido sinónimo de la tumba de Tutankamón desde el día en que fue descubierta. La historia, alimentada por los periódicos y la mitología popular, dice que cualquiera que perturbara el descanso del faraón moriría de forma trágica. Y la sala del tesoro, con sus objetos dorados y sus estatuas místicas, se convirtió en el epicentro de esta maldición. Cuando Carter y su equipo abrieron la sala del tesoro, se encontraron con un espectáculo asombroso. Miles de objetos, cuidadosamente apilados, brillaban en la penumbra. Estatuas de dioses y diosas, cofres de alabastro, joyas, amuletos, y 2 estatuas de tamaño natural de Tutankamón, una de las cuales tenía un bastón en la mano. Pero lo que más llamó la atención de todos fue la estatua de Anubis, el dios chacal de los muertos. La estatua, colocada sobre una base, miraba hacia la puerta, como un guardián silencioso.
Y justo debajo de la estatua, había una inscripción: la muerte llegará con alas veloces a todo aquel que perturbe el descanso del faraón. Esta inscripción, ya sea real o una invención de la prensa, se convirtió en el corazón de la maldición. El primer incidente fue la muerte del canario de Carter, devorado por una cobra, un símbolo de la realeza egipcia. Luego, el patrón de Carter, Lord Carnarvon, murió poco después de que se abriera la tumba. Los periódicos, en un frenesí de sensacionalismo, informaron que en el momento exacto de su muerte, todas las luces de la ciudad del Cairo se apagaron inexplicablemente. A esto le siguieron las muertes de varios miembros del equipo de Carter y de visitantes de la tumba. La gente empezó a creer que el faraón, molesto por la perturbación de su descanso eterno, se estaba vengando. Pero la realidad, como siempre, es mucho menos dramática. La maldición fue en gran medida una invención de la prensa, que buscaba vender periódicos y capitalizar la fascinación del público por el misterio. La mayoría de las muertes estaban relacionadas con enfermedades, la edad avanzada o accidentes. Lord Carnarvon, por ejemplo, murió de una infección de un mosquito que se había picado. Y la inscripción de la maldición en la tumba nunca fue encontrada por los arqueólogos, solo por la imaginación de un periodista. La maldición del faraón es una historia que nos dice más sobre nuestra propia fascinación por el misterio que sobre el antiguo Egipto. Es un testimonio de cómo los mitos, incluso si son inventados, pueden ser tan poderosos como la realidad. La sala del tesoro de Tutankamón, con sus objetos de oro y sus estatuas místicas, se convirtió en el escenario de una historia que ha cautivado la imaginación de la gente durante casi un siglo. El descubrimiento del sarcófago de Tutankamón ya había asombrado al mundo. Hecho de cuarcita, una piedra dura y resistente, era una obra de arte en sí misma. Pero al abrirlo, el equipo de Carter se encontró con una revelación aún más sorprendente: un segundo sarcófago. Y luego, un tercero. No era un sarcófago, eran tres, uno dentro del otro, como una muñeca rusa de la muerte. El sarcófago exterior, de madera dorada, era un espectáculo. Con una altura de casi 3 metros, estaba adornado con representaciones de la diosa Nat, la diosa del cielo, con sus alas extendidas para proteger al rey. Pero era solo la primera capa. Al abrirlo, el equipo encontró un segundo sarcófago, también de madera dorada, pero más pequeño y más intrincado. Y al abrir este segundo sarcófago, se encontraron con el tesoro más grande de todos: el sarcófago interior, hecho de oro macizo. El sarcófago interior era una obra maestra de la orfebrería. Con un peso de más de 1 tonelada, estaba hecho de oro puro y adornado con incrustaciones de lapislázuli, cornalina y obsidiana. Representaba a Tutankamón en su forma más divina, con los brazos cruzados sobre el pecho, sosteniendo los símbolos de su poder. Era una imagen de serenidad y majestad, una representación de un rey que había alcanzado la divinidad. Pero el hallazgo de los 3 sarcófagos, y el hecho de que uno de ellos fuera de oro macizo, planteó una serie de preguntas. ¿Por qué 3 sarcófagos? Y más importante aún, ¿por qué el sarcófago de oro macizo? La respuesta a estas preguntas nos da una nueva perspectiva sobre el entierro de Tutankamón. Los egiptólogos creen que los 3 sarcófagos no eran solo una muestra de riqueza, sino que también tenían un significado simbólico. Representaban el viaje del faraón al más allá, desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Sin embargo, hay una teoría mucho más controvertida que sugiere que los 3 sarcófagos no se hicieron para Tutankamón. Los egiptólogos han notado que el sarcófago de oro macizo, en particular, tiene una serie de características que no se corresponden con el estilo de la época. Esto ha llevado a algunos a creer que el sarcófago, al igual que la máscara, fue hecho para otra persona y reusado para el entierro de Tutankamón. Si esta teoría es cierta, la historia del entierro de Tutankamón se vuelve aún más extraña. La muerte del rey no solo fue repentina, sino que también fue tan caótica que no hubo tiempo para crear un sarcófago para él. En su lugar, se utilizó un sarcófago que ya estaba hecho, lo que sugiere que el entierro fue un acto político, un intento desesperado de la corte de lidiar con la muerte inesperada de su rey. Los 3 sarcófagos de Tutankamón son, por lo tanto, mucho más que un tesoro. Son un misterio, una pista, un recordatorio de que la historia, a veces, se esconde a plena vista. El sarcófago de Tutankamón no solo era un lugar de descanso, era también la puerta de entrada a un viaje. Y en este viaje, la tumba del faraón no era una simple caja. Era un mapa, un plano del universo. La cámara funeraria, con su sarcófago, representaba el mundo de los vivos. Pero la puerta que la conectaba con la cámara del tesoro,
la puerta de la vida y la muerte, representaba el umbral al más allá. Cuando Howard Carter abrió esta puerta, lo que encontró no fue solo un tesoro, sino también un microcosmos del universo egipcio. La cámara del tesoro era un lugar lleno de objetos que el faraón necesitaría en la otra vida: comida, ropa, joyas, armas, e incluso un carro. Pero también era un lugar de simbolismo. Las estatuas de los dioses, las representaciones de los rituales funerarios, los textos que hablaban del viaje al más allá, todo estaba diseñado para guiar al faraón en su camino. La puerta que separaba la cámara funeraria de la del tesoro no era solo una barrera física. Era una barrera simbólica. Representaba la transición de la vida a la muerte. Al cruzar esta puerta, Tutankamón no solo dejaba su cuerpo atrás, sino que también entraba en un nuevo mundo, un mundo de dioses y de almas, un mundo en el que su viaje al más allá comenzaba. Pero el simbolismo de la puerta no termina ahí. La puerta también era una representación de la dualidad de la vida y la muerte. En el antiguo Egipto, la muerte no era el final. Era el comienzo de una nueva vida. La muerte era un viaje, una transformación, una transición. Y la tumba de Tutankamón, con su puerta de la vida y la muerte, era un testimonio de esta creencia. La puerta, con su sellado y su misterio, era un recordatorio de que la muerte, a pesar de su solemnidad, era un acto de esperanza. Era un recordatorio de que, incluso en la oscuridad de la tumba, había una promesa de una nueva vida. El tesoro que se encontraba en la cámara no era solo un tesoro. Era un mapa, una guía, una serie de herramientas que el faraón usaría en su viaje. Los objetos, con su simbolismo y su belleza, eran un testimonio de la creencia de los antiguos egipcios en la vida después de la muerte. La tumba de Tutankamón es, por lo tanto, mucho más que un tesoro. Es un testamento de una civilización que creía en la vida después de la muerte, que veía la muerte no como un final, sino como un comienzo. Y la puerta de la vida y la muerte, con su misterio y su belleza, es el corazón de este testamento. El tesoro de la tumba de Tutankamón no era solo una colección de objetos de oro. Era un catálogo, un inventario de lo que un faraón necesitaba en la otra vida. El ajuar funerario, con sus miles de objetos, no era un simple tesoro. Era un mapa de la vida cotidiana del faraón, una ventana a un mundo que había permanecido oculto durante miles de años. El ajuar funerario de Tutankamón incluía todo lo que un rey necesitaría en la eternidad. Había ropa, sandalias, pelucas, abanicos, y una gran variedad de joyas. Había armas, arcos, flechas, y dagas. Había alimentos, vino, cerveza, y pan, todo para que el faraón no pasara hambre en su viaje al más allá. Había objetos de tocador, perfumes, y cosméticos. Había juegos de mesa, como el senet, para entretener al rey en la otra vida. Y había estatuas de dioses y diosas, amuletos, y talismanes para protegerlo de los peligros del inframundo. Pero lo que realmente asombró a los arqueólogos fue la presencia de objetos personales. Había un collar de flores, que se cree que fue colocado en el ataúd por su esposa, Ankesenamón. Había un pequeño cofre de madera, que contenía mechones de pelo de su abuela, la reina Tille. Había un bastón, que el faraón usaba para caminar, y que tenía una representación del mismo. Y había un par de guantes, que se cree que pertenecían al faraón, y que estaban cosidos a la medida de su mano. Estos objetos, tan personales y tan conmovedores, nos dieron una nueva perspectiva sobre el faraón. Nos recordaron que Tutankamón no era solo un rey, sino también un ser humano, un hombre que amaba a su familia, que usaba guantes, y que jugaba juegos de mesa. El ajuar funerario de Tutankamón es, por lo tanto, mucho más que un tesoro. Es una biografía, un testamento de la vida de un rey que había sido olvidado por la historia. Los objetos, con su simbolismo y su belleza, nos dan una nueva perspectiva sobre la vida en el antiguo Egipto. Nos dicen que la muerte no era el final, sino el comienzo de una nueva vida, y que los objetos que llevábamos con nosotros al más allá eran un reflejo de la vida que habíamos vivido. Entre los miles de objetos que abarrotaron la tumba de Tutankamón, un hallazgo en particular se destacó por su simbolismo y su historia: un carro de guerra. Pero este no era un carro cualquiera. Era una miniatura, una réplica perfecta del carro que el faraón usaba en la vida. El carro, desmontado en varias piezas, estaba adornado con incrustaciones de oro y piedras preciosas, y tenía una serie de inscripciones que contaban la historia de la vida del faraón, desde su niñez hasta su muerte. El carro de guerra no era solo un objeto. Era un símbolo de poder. En el antiguo Egipto, el faraón era el líder del ejército y el comandante en jefe de las fuerzas armadas. El carro de guerra era un instrumento de guerra,
pero también un símbolo de su autoridad y su divinidad. El faraón, al subirse a su carro de guerra, no solo lideraba a su ejército en la batalla. Estaba liderando a su pueblo, a sus dioses, a su civilización. El hecho de que el carro de guerra de Tutankamón estuviera en su tumba nos dice mucho sobre su reinado. A pesar de su juventud y su salud frágil, Tutankamón era un rey guerrero. Las inscripciones en el carro nos cuentan que el faraón participó en varias batallas y que lideró a su ejército a la victoria. Esto contradice la imagen popular del faraón niño, un rey débil y enfermo que murió a una edad temprana. Nos muestra una nueva faceta de su personalidad, un rey valiente y audaz que no tenía miedo de la batalla. Pero el carro de guerra de Tutankamón es también un recordatorio de que su reinado no fue fácil. La muerte de su padre, Akenatón, había dejado al país en un estado de caos y de guerra. La gente, cansada de la herejía y la corrupción, clamaba por un cambio. Tutankamón, con su carro de guerra y su ejército, fue el líder que el país necesitaba. Con su carro, restauró el orden, derrotó a los enemigos de Egipto y devolvió la paz a su pueblo. El carro de guerra de Tutankamón es, por lo tanto, mucho más que un tesoro. Es un testimonio de la valentía y la audacia del faraón, un recordatorio de que, a pesar de su juventud y su salud frágil, fue un rey guerrero. El carro es un símbolo de poder, de autoridad, y de la capacidad del faraón para liderar a su pueblo en la batalla y en la paz. El misterio de Tutankamón no se limita a su propia tumba. A pocos metros de su lugar de descanso, en el mismo Valle de los Reyes, se encuentra otra tumba que, aunque menos famosa, guarda secretos que podrían reescribir la historia de la familia real de Amarna. Es la tumba de la reina, KV-21A, y su descubrimiento nos da una nueva perspectiva sobre el final de la 18ª dinastía. El descubrimiento de la tumba de la reina fue un evento relativamente reciente. A principios de la década de 2000, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Basilea, Suiza, comenzó a excavar en un área del Valle de los Reyes que había sido ignorada durante décadas. Lo que encontraron fue una pequeña tumba, sin decoración, con 2 sarcófagos de piedra. Los sarcófagos no tenían inscripciones, lo que hacía imposible identificar a las reinas que yacían en su interior. Sin embargo, el análisis de ADN de las momias, que se realizó en el mismo proyecto que el análisis de Tutankamón, reveló una sorpresa. Las 2 momias eran reinas, y estaban relacionadas con Tutankamón. El análisis de ADN demostró que una de las momias, conocida como la Dama Mayor, era la abuela de Tutankamón, la reina Tille, la gran esposa real del faraón Amenhotep III. La otra momia, conocida como la Dama Joven, era la madre de Tutankamón, la hermana de Akenatón. Este hallazgo fue una revelación, ya que confirmó la teoría de la endogamia en la familia real de Amarna y nos dio una idea de las enfermedades y deformidades genéticas que Tutankamón heredó. Pero el descubrimiento de la tumba de las reinas no solo nos dio una idea de la genética del faraón, también nos dio una nueva perspectiva sobre el caos político que se apoderó de Egipto después de la muerte de Akenatón. El hecho de que la reina Tille, una de las mujeres más poderosas de la historia egipcia, y la madre de Tutankamón, no tuvieran sus propias tumbas decoradas, nos dice que sus entierros fueron precipitados, al igual que el de Tutankamón. Esto sugiere que hubo un periodo de gran agitación política y de lucha por el poder, que impidió que las reinas tuvieran los entierros que merecían. El misterio de la tumba de las reinas es un recordatorio de que la historia de Tutankamón no es una historia aislada. Es una historia de familia, de intrigas, de amor y de traición. La tumba de las reinas es un testimonio de la valentía y la fortaleza de las mujeres que, a pesar de las adversidades, lucharon por el poder en un mundo de hombres. Es un recordatorio de que la historia, a veces, se esconde en los lugares más inesperados, y que los secretos más grandes están guardados en las tumbas más pequeñas. El misterio de la muerte de Tutankamón ha sido un tema de debate durante casi un siglo, desde el momento en que su momia fue desenterrada. La teoría del asesinato, alimentada por las conspiraciones y el drama de Hollywood, siempre ha sido la más popular. Pero la ciencia, con su fría y dura lógica, ha llegado a una conclusión mucho más humana y trágica. La autopsia virtual de la momia de Tutankamón, realizada en el 2007, reveló una serie de deformidades y enfermedades que el faraón padecía. Tenía una deformidad en el pie, una enfermedad que le impedía caminar sin un bastón. También sufría de malaria, una enfermedad que en el antiguo Egipto era fatal. Pero lo más importante, los arqueólogos encontraron una fractura en su pierna, que no se curó antes de su muerte. La fractura en la pierna de Tutankamón es la clave para entender su muerte. La fractura podría haber sido el resultado de un accidente, una caída de su carro de guerra o una lesión en la batalla.
La fractura podría haber sido fatal, ya sea por una infección o por una hemorragia. La combinación de la fractura y la malaria, que debilitó su sistema inmunológico, podría haber sido la causa de su muerte. Pero la teoría de la muerte de Tutankamón no termina ahí. La momia de Tutankamón también tenía una serie de heridas en su cuerpo, incluyendo un corte en la parte posterior de su cabeza. Esto llevó a algunos a creer que fue asesinado con un golpe en la cabeza. Sin embargo, un análisis posterior demostró que el corte fue hecho después de su muerte, probablemente por los embalsamadores. La verdad de la muerte de Tutankamón es mucho más triste que la ficción. No fue asesinado por un traidor, sino que murió de una combinación de enfermedades y una lesión. Fue un joven que luchó contra la enfermedad, un rey que, a pesar de su poder, no pudo vencer a la muerte. Su muerte no fue un drama político, sino una tragedia humana. La historia de la muerte de Tutankamón es un recordatorio de que la historia, a veces, es mucho más simple de lo que pensamos. Es un recordatorio de que la verdad, a pesar de ser menos dramática, es mucho más conmovedora que la ficción. El enigma de la muerte de Tutankamón ha sido resuelto. El faraón no fue un rey asesinado, sino un joven que murió de forma trágica. La muerte de Tutankamón no fue solo la muerte de un rey, fue el fin de un linaje, la última página de un capítulo en la historia de Egipto. La 18ª dinastía, una de las más gloriosas y poderosas de la historia egipcia, que había producido a faraones como Tutmosis III y Amenhotep III, llegó a un final abrupto con la muerte del faraón niño. El linaje de Tutankamón no terminó con su muerte. Su esposa, Ankesenamón, una mujer fuerte y valiente, intentó desesperadamente mantener la dinastía. Pero en un mundo dominado por hombres, sus esfuerzos fueron en vano. La muerte de su esposo la dejó vulnerable, y el visir Ay y el general Horemheb se apresuraron a llenar el vacío de poder. En un intento desesperado por mantener la pureza de la línea real y evitar un matrimonio con un plebeyo, Ankesenamón envió una carta al rey de los hititas, un poderoso rival de Egipto, pidiéndole que le enviara a uno de sus hijos para que se casara con ella y se convirtiera en faraón. La carta, un acto de audacia y desesperación, fue interceptada y el príncipe hitita fue asesinado. Este acto de traición, que se cree que fue orquestado por Ay o Horemheb, selló el destino de la dinastía. El visir Ay, en un acto de ambición y oportunismo, se casó con Ankesenamón y se convirtió en el próximo faraón. Pero su reinado fue breve y su esposa desapareció de los registros. La historia no sabe si fue asesinada o si murió de forma natural. Lo que sí sabemos es que el linaje de Tutankamón, el último heredero de una dinastía gloriosa, se extinguió. El general Horemheb, el verdadero poder detrás del trono, se convirtió en faraón después de la muerte de Ay. Pero su reinado no fue una continuación de la dinastía. Horemheb fue un arquitecto de la historia, un hombre que borró los nombres de sus predecesores, Tutankamón y Ay, de los monumentos. Los consideraba herejes y usurpadores. Quería que la historia lo recordara como el salvador de Egipto, el hombre que restauró el orden y la justicia. La muerte de Tutankamón, por lo tanto, no fue solo el fin de una vida. Fue el fin de una era, el final de un linaje que había gobernado Egipto durante casi 300 años. Fue el final de una historia de reyes y reinas, de amor y de traición, de poder y de intriga. La tumba de Tutankamón es un recordatorio de que la historia, a veces, se esconde en los lugares más inesperados, y que los secretos más grandes están guardados en las tumbas más pequeñas. El reinado de Tutankamón, aunque breve y eclipsado por el drama de su muerte, fue un punto de inflexión en la historia de Egipto. A pesar de su juventud y su salud frágil, el faraón niño no fue un monarca pasivo. Fue un rey que, con el apoyo de sus consejeros, tomó decisiones que cambiaron el curso de la historia. El legado más importante de Tutankamón fue la restauración de la antigua religión. Su padre, Akenatón, había intentado imponer una nueva fe, el culto a un solo dios, Atón, que había sumido a Egipto en el caos y la guerra civil. Tutankamón, con su cambio de nombre de Tutankatón a Tutankamón, revirtió las políticas de su padre y restauró la antigua religión. Abrió los templos, devolvió a los sacerdotes sus privilegios y restauró el culto a Amón, el dios supremo del panteón egipcio. Este acto de reconciliación fue un paso crucial para sanar las heridas que su padre había causado y para devolver la paz y la prosperidad a su pueblo. Pero el legado de Tutankamón no se limita a la religión. También fue un rey guerrero. A pesar de su salud frágil, lideró a su ejército en varias batallas y derrotó a los enemigos de Egipto. El carro de guerra que se encontró en su tumba es un testimonio de su valentía y su audacia. Tutankamón no fue solo un rey.
Fue un líder, un estratega, un hombre que, a pesar de su juventud, luchó por su pueblo y por su civilización. El legado de Tutankamón es un recordatorio de que la historia, a veces, se esconde en los lugares más inesperados. El faraón niño, que había sido olvidado por la historia, se convirtió en una de las figuras más famosas de todos los tiempos. Su tumba, con su tesoro y sus misterios, nos dio una nueva perspectiva sobre la vida en el antiguo Egipto. Nos recordó que la muerte no era el final, sino el comienzo de una nueva vida, y que la historia, a veces, se esconde a plena vista. Hemos viajado a través del tiempo, de la mano de un arqueólogo obsesionado, hasta una tumba escondida en el Valle de los Reyes. Hemos desenterrado un tesoro, no de oro, sino de secretos. La historia que nos contaron, la del faraón niño y la maldición de la tumba, era solo una capa. Y ahora, en nuestro último capítulo, la verdad final se revela. La historia de Tutankamón no es un cuento de hadas. Es una historia de un joven que, a pesar de su linaje real, no era un rey poderoso. Era un ser humano, un hombre que luchaba contra la enfermedad, que vivía en un mundo de intrigas y de luchas por el poder. Su muerte no fue un drama político, sino una tragedia humana. Murió de una combinación de enfermedades y una lesión, no de un asesinato. Su entierro, con todo su esplendor, no fue un acto de honor, sino un acto de prisa. La tumba, con su tesoro, no era un lugar de descanso, sino un refugio, un lugar para guardar los secretos que la historia no quería que conociéramos. Y el legado del faraón, borrado por sus sucesores, fue revivido por un arqueólogo, un hombre que se negó a aceptar que la historia fuera borrada. La verdadera maldición de Tutankamón no era la del faraón, sino la de una historia contada a medias. Nos han contado la historia del faraón niño, de la maldición de la tumba, de los tesoros de oro. Pero han dejado fuera la historia de un joven que, a pesar de su corta vida, dejó una marca indeleble en la historia. Han dejado fuera la historia de un país que se negó a ser borrado de la historia. El tesoro de Tutankamón no es solo un tesoro. Es un testamento de la vida de un rey, de la historia de un país, de la fe de un pueblo. Es un recordatorio de que la historia, a veces, se esconde a plena vista, y que los secretos más grandes están guardados en las tumbas más pequeñas.